Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a retomar un tema que nos han hecho mucho, nos han preguntado mucho acerca justamente del cable de retorno o fase controlada. La duda que nos han hecho con respecto a este tema es que si este cable de retorno tiene corriente. Y bueno, eso va a depender más que nada de nuestra instalación. Aquí, por ejemplo, tenemos dos circuitos. En el primer ejemplo tenemos, digamos, la forma correcta de conectar una lámpara con un interruptor sencillo. Y es la siguiente: conectando el neutro a la parte de la rosca de nuestra lámpara y la fase mandarla al interruptor sencillo. Y de ahí conectar un cable que comunica al foco, en este caso ya sería a la parte del botón, y al interruptor sencillo. Ese cable se le conoce como cable de retorno. También lo conocemos como fase controlada. ¿Por qué? Porque es este mismo cable de fase. Al momento de que encendemos nuestro interruptor, la fase, bueno, el interruptor hace un puente aquí que une esta punta con este de aquí, y este cable de retorno se convierte en fase. Le llamamos fase controlada porque justamente ese cable lo estamos controlando con un interruptor sencillo. Por esa razón también se le conoce como fase controlada. Entonces, esta es la forma correcta de conectarlo. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Si pueden notar las diferencias, aquí se darán cuenta de que la fase, como en el primer ejemplo, que baja el interruptor, aquí no baja el interruptor, sino se conecta directamente a la lámpara. El cable del neutro, que en el primer ejemplo se conecta a la lámpara, aquí se está conectando en el interruptor sencillo. El cable de retorno es exactamente lo mismo que aquí, aunque aquí lo tenemos pues en la parte del botón, y aquí lo tenemos en la parte de la rosca. ¿Por qué está así? Bueno, porque en la parte del botón debe de ir siempre el cable de fase, o en este caso fase controlada, ya que si nosotros quitamos aquí nuestro foco y accidentalmente pasamos a tocar la parte de la rosca, no vamos a recibir ninguna descarga, porque la fase no estará en la terminal que conecta a la rosca, sino que estará en la terminal que conecta al botón, que es este de aquí abajo. Ok, ahí va la fase. Entonces no corremos el riesgo de recibir alguna descarga eléctrica. Eso en el primer ejemplo. Aquí en el segundo ejemplo es igual, porque la fase llega a la parte del botón, y el retorno, que en este caso, considerando el ejemplo de este, que la fase aquí y el retorno ya sería fase controlada. Tomando, digamos, esa misma terminología, aquí sería neutro controlado, porque estamos controlando el neutro. Al momento de que encendamos nuestro interruptor, el circuito se va a cerrar y este cable de retorno se va a convertir en neutro. Neutro, como les digo, controlado por este interruptor. Y el neutro se conecta en la parte de la rosca, justo como lo tenemos aquí en el primer ejemplo. El neutro directamente a la rosca, y aquí pues sería neutro controlado. Entonces, volviendo al tema, así el cable de retorno tiene voltaje, eso va a depender de qué instalación tengamos, si la forma correcta o la forma incorrecta. Aquí la única diferencia es que la polaridad está invertida. El neutro no llega a la lámpara sino al interruptor, y la fase no llega al interruptor sino directamente a la lámpara. Esa es la única diferencia, y únicamente por eso pues va a cambiar el caso de nuestro retorno, si es que tiene corriente o si es que no tiene corriente. Y bueno, independientemente de eso, pues nuestra lámpara va a encender. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a subirle a la pastilla. Ahí tenemos nuestro primer ejemplo, que es esta conexión: fase al interruptor, neutro a la lámpara. Neutro es este cable blanco que se conecta a la lámpara,
La fase baja hacia el interruptor y de ahí el cable de retorno lo tengo en color negro que se comunica a la lámpara. El segundo ejemplo es lo contrario. El neutro baja al interruptor, que es justamente este cable blanco, pasa por aquí y baja al interruptor. De ahí tenemos el retorno, que es igual el cable negro que se conecta a la lámpara, y la fase, el cable rojo, que se conecta a la lámpara. Ok, fase a la lámpara y el retorno al interruptor. El funcionamiento de todos modos es normal. Ahí está, no tenemos ningún problema. Ahora también va a depender, si tenemos voltaje aquí, de la posición de nuestro interruptor. En este caso, si tenemos nuestra lámpara apagada en el interruptor, la fase no se va a pasar de este lado, entonces no vamos a tener voltaje en nuestro cable de retorno. Vamos a hacer aquí una prueba. Vamos a hacerlo primero. Tenemos el interruptor en la posición de apagado y vamos a checarlo primero en el cable de fase. Ahí sí deberíamos de tener voltaje, en este de aquí, y en este no deberíamos de tenerlo porque está apagado nuestro interruptor y nuestra lámpara pues no va a encender. Vamos a ver aquí va a encender un pequeño foco rojo en esta parte. Vamos a ver, ahí se ve, aquí alcanzan a ver la luz en color rojo, muy poquito. Ahí está, ahí se apaga, se prende, se apaga, se prende, y lo tenemos en la terminal de la fase. Ahora de este otro lado, en la del retorno, ahí no debe de encender y efectivamente vemos que no enciende. Ok, vamos a checarlo ahora con este otro probador. Nos debe detectar la fase de igual forma en el cable rojo. Ahí está, ahí pueden verlo. Y ahora en el cable de retorno, que no nos debe de marcar nada. Ahí está también. Como pueden ver, aquí no nos marca voltaje y aquí sí nos marca. Ok, eso con esa lámpara apagada. Entonces no tenemos voltaje con la lámpara apagada. Ahora con la lámpara encendida, que en teoría al cerrarse aquí el puente sí debemos de tener voltaje. Entonces vamos a encender la lámpara. Ahí está. Ahora sí debemos de tener voltaje en las dos puntas. Vamos a checarlo. Ahí está. Ahí, como pueden ver, tenemos voltaje en la fase, tal como lo teníamos en el ejemplo anterior. Y aquí nuevamente también tenemos voltaje. Tenemos voltaje en los dos. Ok. Entonces esa es la razón por la cual tenemos voltaje, porque estamos cerrando el circuito. Entonces la fase pasa de este cable a través del interruptor y llega a nuestra lámpara, y por esa razón es que se enciende. Entonces apagamos nuevamente y otra vez no debemos de tener voltaje aquí, y aquí en la fase pues sí. Ok, ahora vámonos en el segundo ejemplo. Aquí tenemos el neutro en una punta y el retorno en la otra. Entonces nuestra lámpara está apagada. Vamos a checar ahorita si tenemos voltaje. Aquí no tenemos y aquí sí tenemos. Ok, ¿por qué sí tenemos aquí y aquí no? Bueno, vámonos aquí para entenderlo un poco mejor en nuestro diagrama. Y bueno, la razón por la que tenemos voltaje en el retorno con nuestra lámpara apagada es porque nuestra fase está conectada aquí, y dentro del foco pues tenemos también un pequeño puente. Se está haciendo el puente de esta fase dentro del foco y pasa la corriente al retorno. Entonces en este cable de retorno sí tenemos voltaje cuando nuestra lámpara esté apagada, contrario al primer ejemplo. Primer ejemplo, tenemos fase, pero el retorno no tiene fase.
En el segundo ejemplo, el retorno sí tiene fase y pues el neutro obviamente no tiene voltaje. Vamos a encender ahora nuestra lámpara. Ahí está encendida. Vamos a checar nuevamente y tenemos aquí pues el neutro sigue sin tener voltaje y el retorno tampoco tiene voltaje. Y bueno, ¿qué pasó ahora? Bueno, al momento de que nosotros cerramos aquí el interruptor, este cable de neutro pasa a convertir en neutro este cable de retorno. Entonces, por esa razón es que ahora con la lámpara encendida no tenemos corriente aquí porque se está cerrando el circuito con el neutro y este cable se convierte en neutro controlado. Ok, entonces como pueden ver hay mucha diferencia entre uno y el otro. Podemos tener corriente aquí cuando nuestra lámpara esté encendida y no vamos a tener corriente cuando nuestra lámpara esté apagada. Aquí va a ser lo contrario. Vamos a tener corriente cuando nuestra lámpara esté apagada y no vamos a tener corriente cuando esté encendida. Ahora, ¿qué pasa si quitamos los focos? Vamos a apagar primero esto. Ahí está. Entonces, aquí obviamente pues no tenemos corriente ahorita. Ahí está. Ahora vamos a quitar nuestro foco. Lo quitamos. Ahí está. Ahora vamos a ver nuevamente. Sigue teniendo voltaje la fase obviamente. Y el retorno. Aquí el retorno en teoría, no sé por qué me marca voltaje. En teoría no deberíamos de tener voltaje en el retorno porque al momento de que nosotros quitamos, pues no tenemos continuidad ni del neutro con el cable del retorno, ni tampoco aquí porque lo tenemos apagado. Entonces no deberíamos de tener continuidad. Aquí no sé por qué me lo marca. Vamos a checarlo con nuestro probador. Aquí, ahí como pueden ver, enciende la lucecita. Y ahora de este lado. Y vemos que no enciende. Ahí está. Vemos que no enciende. Como les digo, porque no tenemos voltaje. Muy poquito se ve. Porque únicamente está conectado de este tornillo a la terminal de aquí. Ok, y entre las terminales no tenemos ningún contacto. Entonces no sé por qué me está marcando un voltaje aquí en el neutro cuando en realidad no lo tenemos. Perdón, aquí en el retorno. Ahora vámonos con el segundo ejemplo. Decíamos que teníamos aquí voltaje. Vamos a quitar nuestro foco. Y nuevamente vamos a checarlo. Vemos que no tenemos corriente aquí, ni tampoco en el retorno. Obviamente porque estamos cortando, al momento que quitamos el foco, estamos quitando esa pequeña continuidad que existe entre estos dos cables, estas dos terminales, y la fase ya no llega hasta esta parte, como si lo pusiéramos con el foco. Ahí está, ahí pueden ver que ahora sí ya tenemos corriente. Quitamos el foco, ya no vamos a tener corriente. Entonces espero que esto haya resuelto sus dudas con respecto al cable de retorno. Como les digo, en ocasiones va a tener corriente y en ocasiones no. Aquí ya vemos las dos posibilidades, que es con la polaridad invertida y con la polaridad de forma correcta. Ok, y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo. Por mi parte fue todo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.